un tiempo asombrosamente corto. En este lugar estuvo el sisal, una porción gigante de tierra designada al cultivo de cabuya para la creación de sogas, pero a su vez fue el sitio de mayor tortura y maltrato en la dictadura del nombrado Chapita. El generalísimo, que estaba al tanto del proyecto que se pensaba llevar a cabo, quiso cerciorarse por sí mismo de cómo iban caminando las cosas en esta zona de Azua. El día 6 de agosto de 1950, siendo las 3 de la tarde, llega a El Rosario. Indica el señor Hernandito de la Paz en el libro El Sisal, Esclavitud y Muerte en la Era de Trujillo, de Rafael Cuello, que había llegado en un carro negro. Él y su chofer, aunque detrás del carro venían 2 carros con 2 coroneles, un capitán y 2 segundos tenientes. Al llegar al arroyo Las Auyamas, el río llevaba un poco de agua y como había llovido un día entero el día anterior, las gomas delanteras del carro se enterraron en la arena que había traído el río. Trujillo salió del carro, se encaminó a los carros de los oficiales y les ordenó que la próxima semana se construyera un puente allí. Uno de los oficiales, que rezongó por encontrar muy corto el tiempo dispuesto por el dictador para la construcción de un puente de dimensiones tan grande como era ese, a lo que Trujillo le contestó: «Eso lo veremos». El viernes 9 de agosto se apersonó con un ingeniero constructor llamado Aníbal Rodríguez y le dijo que le daba 6 días para que terminara el puente. Al cumplirse el tiempo dado por el dictador, se apareció con 3 capitanes y un ingeniero constructor, e inmediatamente uno de los capitanes, al desmontarse del carro, se dirigió al ingeniero que estaba construyendo el puente y, sin preguntarle nada, le dio tremenda patada. El ingeniero intentó agarrarse del capitán y por respuesta le asestó en la cara otro golpe descomunal, quedando inconsciente al caer al suelo. El dictador, que aún no había salido del carro en el momento que recibió el infeliz ingeniero la paliza, se desmontó y se dirigió al otro carro en que estaba el ingeniero que había venido con ellos, advirtiéndole de entrada que sus órdenes se obedecían y que no quería excusas como la que dio el pelaplátano del ingenierito ese. Apelando a su acostumbrada arrogancia, se despidió diciendo que a partir de ese día comenzaba su labor y que el lunes 12 él iba a pasar por ese puente. Ese mismo día, en la noche, el ingeniero contrató 550 hombres, trajo 4 plantas eléctricas, también contrató 15 camiones para cargar arena y gravilla y otros 2 para cargar cemento. El ingeniero sospechaba que su vida estaba en peligro si no terminaba aquel puente por lo menos el sábado en la noche, para que el lunes pudiera pasar el afamado sátrapa por aquel lugar. Hizo una vehemente súplica a sus trabajadores pidiendo que hicieran su mayor esfuerzo, puesto que su vida estaba en peligro, ya que el antiguo ingeniero había sido transportado en el carro de los oficiales y probablemente estaba gravemente herido o quizás muerto. El domingo a las 11 de la mañana, los últimos toques no se hacían esperar y ya a las 3 de la tarde se había finalizado su fabricación. El ingeniero, con una alegría a flor de piel, formó en una fila frontal a todos los trabajadores y a medida que les proporcionaba el pago les daba un fuerte abrazo y les expresaba fervorosamente las gracias por su colaboración y esfuerzo, pues por ellos continuaba con vida. El lunes 12 a las 9 de la mañana, la silueta portentosa de aquel caudillo y misericorde se dejaba notar. Allí le esperaba una gran multitud, pero no se desmontó, cruzó a toda velocidad por encima del puente y continuó para el Puerto Viejo. Una hora más tarde volvió a aparecer, se desmontó y saludó al ingeniero. Un puente debe estar conformado por los accesos, la estructura, la infraestructura y las fundaciones. En la creación de un puente se debe tener en cuenta la ubicación. Para el año de 1950 ya el puente Ulises Heró no manejaba el flujo del tránsito de las 2 márgenes de Santo Domingo, por lo que el gobierno trujillista contrató una vez más a la subsidiaria de US Steel, la American Bridge, para hacer un puente que salvara el Osama con una altura del tablero al río de 100 pies. Otro récord momentáneo en la zona del Caribe, pero para aquel entonces el puente se llamaría Radamés, en distinción a uno de sus hijos. La estructura básica construida por la empresa American Bridge aún posee una excelente proporción, con un tramo central de 176 metros colgado de 2 grupos de 20 cables cada uno y completándose con 2 tramos extremos que completan una longitud total de 336 metros para la estructura de acero. Las torres tienen una altura de 55 metros y se elevan 21 metros sobre la rasante.
Los tramos adyacentes a la estructura principal son de hormigón armado y están constituidos por vigas Gerber, con una longitud de 135.88 metros del lado Santo Domingo y de 260 metros del lado Villa Duarte, completándose una longitud total de 764 metros. El puente, con la muerte de Trujillo, adquirió un nuevo y representativo nombre, Puente Duarte, ubicado en el eje de la autopista Las Américas sobre el río Osama. Se inauguró en el año 1955 a un costo aproximado de $3 millones para sustituir el viejo puente Ulises Heró, ubicado aguas abajo de este en el eje de la entonces calle Félix María Ruiz, actual Prolongación México, para eliminar las interrupciones que se originaban al levantar un tramo del puente para dar paso a embarcaciones por el río. La sección transversal tiene 4 carriles de 3.50 metros cada uno y 2 aceras peatonales de 1.50 metros respectivamente, bien protegidas por las vigas de rigidez del puente. Este puente bien merece el título de obra de arte y es indiscutiblemente una estructura que identifica al ingenio norteamericano, sumamente característico de las estructuras estadounidenses. Este histórico enlace fue escenario de la Guerra Civil de abril del 1965 y durante la contienda sufrió por los disparos de obuses la ruptura de 5 de sus cables de acero del lado de Villa Duarte. Y bajo esas condiciones se mantuvo para dar servicio a todo tipo de vehículos, incluyendo los militares. Para el año 1977 el puente fue reparado bajo el gobierno del Dr. Balaguer, sustituyéndose los remaches corroídos y los elementos que los requerían, cambiándose la losa completa y protegiéndose los apoyos y otros componentes. Nueva vez entra en un proceso lento de reparación para el año 2002 y en el 2006 es totalmente remodelado a un costo que ha sido 4 veces su construcción completa. Trujillo acostumbraba a recorrer el país de palmo a palmo, característica común en un hombre que manifestaba control y dominio a todo su alrededor. Una vez, mientras se dirigía a San José de las Matas para una reunión, al cruzar por el antiguo Puente Yaque, cuyo tablero era de madera, las llantas del vehículo donde iba se atascaron. El jefe, incómodo por el hecho, apuntó e indicó que quería allí, indicando la zona hacia la Catedral Mayor, un puente con características similares a los puentes existentes en San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Mao. Quería un puente para el Yaque en la hidalga ciudad de Santiago. La historia del puente Hermanos Patiño es interesante, pues estaba destinado para Venezuela, y un convenio internacional del dictador logró colocarlo en Santiago de los Caballeros. Según los rumores pueblerinos de la época, llegados a nosotros por el ilustre historiador don Román Franco Fonder, Trujillo deseaba que este puente fuese construido desde la calle 30 de Marzo y que iba a partir de la Catedral de Santiago y el Parque Duarte. Esto no agradó a la población de Santiago. Deambulaba la frase «Tanto puente pa' cuay río», relacionando una película que estaba en cartelera para entonces titulada El puente sobre el río Kwai. El puente se inició en 1959 y estaba supuesto a concluirse en menor tiempo. A los 2 años se contrató a la mayor constructora de puentes y estructuras metálicas de calidad en Estados Unidos, la United States Steel, mejor conocida como la US Steel. Aún no se sabe si la idea de Trujillo sería ponerle al puente el nombre de algunos de sus hijos, pues estaba el Radamés y el Rampis. Quizás este lo llamaría el Angelita, no lo sabemos. Un puente del tipo de cable descubierto de torones paralelos con una luz central de 122 metros y con un largo lateral de 61 metros en sus 2 extremos fue propuesto. Se analizó el tránsito con años por delante y se ubicó en un sitio verdaderamente interesante. La US Steel indicaba que el tamaño del puente no iba a ser muy grande, pero sí iba a ser un perenne homenaje a la construcción de puentes, y definitivamente así fue, puesto que este era el primer puente colgante de considerable altura que se construía en un río no navegable, y este récord en aquella época llevó a que se realizase un documental requerido por la US Steel, dirigido por Max Poe. Lo cierto es que este río fue navegable, al igual que el esfuerzo que realizó Gregorio Riva en los años de 1870 hasta 1890, en la vega de canalizar el Camú, el cual permitía la llegada de pequeñas embarcaciones desde Las Cañitas, hoy Sánchez, hasta La Vega. En el Yaque pasó lo mismo. Desde Montecristi llegaron embarcaciones hasta Vallacanes, gracias a las aportaciones del eminente munícipe don José Manuel Glass,
que no pudo canalizar como quería el Yaque hasta Santiago. Para la construcción de un enlace que salvara el Yaque, se hizo una represa en el cauce del río de aquella época. El acero estructural del puente satisfizo en demasía los requisitos de la obra, 3 veces el esfuerzo permisible para este puente. Todo el material fue importado. Antes de ser embarcada, cada sección fue inspeccionada rigurosamente, la conexión probada, las piezas marcadas en posición de ensamble y aplicada la pintura anticorrosiva. Experimentados constructores de puentes trabajaron con la colaboración de artesanos locales. La mayoría de los trabajadores fueron dominicanos y muchos vivían en Santiago. Otros vinieron de ciudades y pueblos de todo el país. Todos sentían mucho orgullo en construir su propio puente para el Yaque. El montaje de la estructura colgante avanzó igualmente desde cada extremo, asegurando así cargas iguales en los cables y las torres. La construcción iba a todo vapor, pero debido al ajusticiamiento del tirano el 30 de mayo de 1961, se suspendieron las obras. Fue reanudado años más tarde e inaugurado por el gobernador de Santiago, Virgilio Mainardi Reina, en el Consejo de Estado el día 26 de febrero de 1963. El nombre de Hermanos Patiño fue elegido por el entonces honorable gobernador de Santiago en honor a una familia que luchó y se sacrificó en contra de la dictadura del tirano Rafael Leonidas Trujillo Molina. Don Román Franco Fonderi indicó que el puente se debió llamar Los Patiño, debido a que no solo fueron los hermanos quienes lucharon incesantemente ofrendando sus vidas contra la tiranía, sino que el primero en caer en tan noble lid fue el padre de los Patiño. Como indica Max Poe, el puente sobre el Yaque es un tributo a los inspirados constructores de puentes que han sido destacados, puentes que han sido fabricados por la United States Steel International. A finales de los años 60, comenzando los 70, la técnica de construcción de puentes estaba en su apogeo. Santo Domingo era ya una gran urbe, con más de 1 millón de habitantes. La parte oriental necesitaba más comunicación con la occidental. Es por ello que surgen innumerables proyectos para la construcción de nuevos enlaces. Un puente traído desde Venezuela fue realizado por la empresa venezolana Van Damme. El Francisco del Rosario Sánchez, mejor conocido como el Puente de la 17, realizado también en el gobierno del segundo mayor constructor de puentes. Fue inaugurado el 5 de agosto del 1973, con una inversión de $4.4 millones. Es en el gobierno del Dr. Balaguer que se ejecuta el Puente Mella. Dicha inauguración fue para el 25 de febrero del 1976 y la idea original era la de un puente peatonal y de bicicletas. Fue realizado primero en segmento y luego la demanda vehicular obligó a la construcción del otro. Es debajo de este puente donde yacen los cimientos que una vez fueron las bases del antiguo Puente Osama. Fue realizado a un costo inferior de 5 millones de pesos. El doctor Joaquín Balaguer era un apasionado de la construcción de puentes. Esto permitía comunicar a la ciudad de Santo Domingo con la parte este que tanto la requería. Posteriormente vino el Puente de la Isabela, desmontando el antiguo Puente Presidente Troncoso que estaba en su cercanía y llevándolo a la sección de Sabana Perdida por el área de la Barquita, donde hace más de un siglo se pasaba con un transbordador de madera, según nos indica Samuel Hazard. Debido a su cambiante y contribuyente espíritu modificador, es en el gobierno de Joaquín Balaguer que se le atribuye haber realizado una pieza clave de la arquitectura de puentes en beneficio del turismo dominicano. Inspirado en el proyecto de la ciudad Napoleón de Ferrán, el entonces presidente Balaguer ordenó destruir todas las seductoras casas de madera de la ciudad de Samaná, contemporáneas con las que todavía, por suerte, persisten en la ciudad de Sánchez. Una vez yo conversé con el doctor Balaguer sobre eso, cuando él estaba pensando en que se hiciera eso, esos puentes que uno encalló levantado con Samaná. El diseñador de esos puentes fue el ingeniero Horacio Ortega, que trabajaba también en la dirección de puentes. Son unos puentes en arco con tablero superior muy interesantes. Nos narra Bernardo Vega en su libro Breve Historia de Samaná. Tan solo la muy fuerte oposición de descendientes de esclavos libertos norteamericanos logró que su venerable iglesia de madera quedase intacta. Balaguer construyó un puente peatonal que comunicaba un promontorio al oeste de la ciudad de Samaná con un cayo que le queda enfrente.
Este puente, con varias secciones que van de islotes a islotes de diferentes longitudes, fue un reto para los ingenieros. Y fue fundado con pilotes hincados en el fondo del lecho marino, que está situado a poca distancia de la superficie. Un puente que embellece de manera abstracta la bahía más codiciada por los norteamericanos, la bahía de Samaná, un pueblo rico en su contexto con el infortunio de su destino paradisíaco. Según Balaguer, este puente estaba en los planos de la ciudad de Napoleón de Ferrán, indicando además que en esos puntos hay corales que podían dificultar la navegación. Que de más riesgo aquí, por decirlo así, que envolvió una tecnología de punta para su época, fue el puente Iguamo, construido durante el gobierno del doctor Balaguer y construido por quien fue mi socio, el ingeniero Tage Hortenson. Se trató de una estructura cuyo vano central tenía 190 metros, a la izquierda, en el tramo izquierdo 95 metros y en el derecho 95 metros, totalizando 390 metros de puente con estructura a base de vigas cajón, un cajón bicelular. Después tenía un complemento de aproches también a base de puente de vigas simples, con solución a base de vigas Asho con una losa de hormigón de 15 centímetros de espesor. Ese puente fue diseñado por el famoso ingeniero Lin, Tiguan Lin, de California, profesor de la Universidad de Berkeley, California. Y precisamente el ingeniero Lin hizo viajes a este país durante la construcción de esa obra. Este puente fue construido con un sistema a base de voladizos sucesivos que partía de una pila central. Se construía un voladizo a 95 metros a un lado y 95 metros a otro de la margen derecha. Se hizo lo mismo hasta que las dos partes se unieron con una diferencia de nivel ínfima de apenas 5 centímetros, siendo esto un récord que apenas duró meses antes de ser superado por otro puente construido de manera similar en Europa. Un logro de los enlaces dominicanos hacia el futuro es el puente Profesor Juan Bosch, anteriormente conocido como el Nuevo Puente Duarte, con una longitud de 648.10 metros y una anchura de 33.72 metros, lo que lo cataloga como el tercer puente más ancho del mundo. En 1997, varias empresas nacionales y extranjeras participaron en un concurso abierto por la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones para la construcción del puente paralelo Juan Pablo Duarte. Ganó el anteproyecto presentado por el Consorcio de Empresas Españolas Dragados y Construcciones Fomentos de Construcciones y Contratas S.A. y la dominicana Cosimar Sepora. El diseño de la obra estuvo a cargo de la empresa española Carlos Fernández Casado S.A. y la supervisión recayó sobre la empresa dominicana Getinsa Novetecni. La fabricación se inició a mediados del 1998 y el huracán George destruyó por completo el campamento creado para el puente, devastando archivos y demás, postergando la obra. 2 planos de tirantes de 24 parejas cada uno. Este inmenso coloso se llevó en su fábrica 34.004 metros cúbicos de hormigón armado, 4.296.879 kilogramos de acero pasivo, 699.846 kilogramos de acero activo y 468.191 kilogramos de acero estructural. Con una altura de 57 metros hace ver al honorable Puente Duarte como una reliquia en nuestra colección de puentes. Originalmente calculado para un flujo de 180.000 vehículos diarios, se calculó también para el paso de 2 trenes metropolitanos para en aquel entonces un futuro hoy presente. Un puente paralelo al Juan Pablo Duarte atirantado, una tecnología reciente que no existía en el Caribe. Un puente con esta solución arquitectónica y estructural, el puente Profesor Juan Bosch es el primero en su género en toda el área del Caribe. Puentes dominicanos, enlaces de mi patria. Volviendo a la ciudad de los Guloyas, San Pedro de Macorís,
nos percatamos de que es aquí donde está situada la fábrica del puente más grande de la República Dominicana, el puente de la nueva carretera de San Pedro de Macorís sobre el Iguamo, un puente con una longitud total de 606 metros y cuyo tramo central tiene una longitud de 390 metros, por lo que lo hace el puente más largo del país y de las Antillas, superando incluso al puente más grande del Brasil, que es de 370 metros. Construido por el consorcio F. Federico Mera Muñoz y Fonder, ha sido concebido para unir la autovía del Este con la circunvalación de San Pedro de Macorís. La altura de estos gigantes de hormigón es de 109 metros, destacando que los pilones son de forma de letra griega lambda, normalmente llamada A e invertida. El pilón es ahuecado de concreto reforzado vaciado en sitio, pero hasta una altura de 87.50 metros. A partir de esta altura, existen 9 módulos de cúspide unidas con tornillos que sirven de soporte estructural a los tirantes del puente. El tablero se encuentra a una altura de 22 metros, tablero que llegó a unirse en sus dos partes en el mes de julio del año 2006. Por ser un puente de tirantes, esta impresionante obra fue diseñada por el doctor ingeniero Mario de Miranda, cuyo padre es considerado dentro de los mejores 5 diseñadores de puentes a nivel mundial, y fue realizado bajo la responsabilidad de su empresa italiana llamada Studio de Miranda. Con cables de diferentes longitudes, el puente se compone de 44 tirantes centrales con sus respectivos laterales. Los más cercanos al pilón se componen de 37 torones con una longitud de 80 metros, y el más alejado al pilón se compone de 73 torones con una longitud de 200 metros. Con un acero de calidad indiscutible de especificación FE 510, los elementos fabricados procedentes de Rumanía fueron embarcados al país para su posterior ensamble. Se ha utilizado un hormigón de excelente calidad que cumple con todas las normas de resistencias, siendo el más utilizado el de 350 kilogramos por centímetro cuadrado.